En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas y incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo, todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica e incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos
para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país.